La sesión anterior, nada más recordando un poquito, habíamos terminado de ver lo que es la proyección. Hoy lo vamos a retomar. En un rato más vamos a comenzar a calcular algunas proyecciones. Lo primero que quiero comentar es lo que nos había quedado pendiente de lo que es el producto punto complejo, que como ya lo había comentado en alguna ocasión, el producto punto es el producto escalar ordinario en espacios R a la n, parejas, ternas ordenadas, incluso con 4 componentes, 5, etcétera. Y esta situación nos va a poder ayudar a definir lo que es el producto punto complejo, porque este vendría siendo el producto escalar ordinario en lo que serían los espacios C a la n, no solamente C3, C a la n. Aquí lo voy a tomar en cuenta como C3, vectores con 3 componentes. Bueno, a ver, esta situación nos permite contemplar lo siguiente. Sabemos que el producto punto complejo, el producto punto, no el complejo, el producto punto tal cual, pues es multiplicar componente por componente en la misma posición. O en esencia, considerar el vector transpuesto por v, para que así nos quedase x, y, z, multiplicando a ABC, y pues esta es una multiplicación matricial usual, ¿no? X por A, Y por B, Z por C. Así es como tendríamos el producto punto usual en espacios reales. Pero aquí vamos a tomar en consideración que los vectores U y V pertenecen al espacio C3, a un espacio vectorial complejo. Entonces, como lo habíamos comentado al inicio, cuando comenzamos a ver esta parte del producto interno, si estamos trabajando con números complejos, necesitamos incluir el conjugado. Entonces, el primer vector debe ir conjugado transpuesto. Entonces, no solamente debemos transponer de esta manera, sino que debemos conjugar. Y en consecuencia, el producto punto complejo lo denotamos de esta forma. U.V es igual al producto punto usual, como lo conocemos, nada más que aquí utilizando los números complejos, pero las componentes de uno de los vectores debe ir conjugada para que podamos entonces satisfacer la cuestión de la positividad como propiedad del producto interno. Entonces, así como ustedes trabajan el producto punto desde geometría analítica y que lo hemos trabajado también aquí, así también se trabaja el producto punto con números complejos. Nada más que hay que tomar en cuenta el conjugado. Recuerden que siempre que hablemos de números complejos y producto interno, ahí debe ir inmiscuido el conjugado. Ahora, una cuestión importante es que recuerden que el producto punto es conmutativo y con los complejos va a suceder exactamente lo mismo. Nada más que cuando estemos invirtiendo el orden, entonces esta situación pues se calcula exactamente igual, pero en números complejos
el conmutar los vectores dentro del producto interno, en este caso el producto punto en vectores de C3, hay que conjugar. Y entonces esto nos va a quedar como X por A conjugado más Y por B conjugado más Z por C conjugado. Y de todos modos llegamos exactamente a lo mismo. A final de cuentas, recuerden que el producto entre números complejos es conmutativo. Y pues esto también se podría expresar como A conjugado por X más B conjugado por Y más C conjugado por Z. Y pues recuperamos una forma similar a la que teníamos acá. Entonces, tomen en consideración esa situación. Cuando estemos trabajando producto punto complejo, siempre debemos usar el conjugado de las componentes del primer vector. O en esencia también podemos usar las componentes del segundo vector, no hay ningún problema. A final de cuentas, como lo que buscamos ahora es ortogonalidad, pues no hay situaciones en las cuales podamos caer en algún error si utilizamos el conjugado de las componentes del vector. Entonces, nada más tomen en cuenta eso. El producto punto complejo se realiza de la misma forma que el producto punto usual, solo que unas componentes deben ir conjugadas. Bueno, ahora, ¿para qué viene a colación esto? Por dos cuestiones. Bueno, nada más indíquenme cuando le pueda bajar. Vale, pues. A ver, la primera cuestión es esta. Habíamos visto lo que es la proyección. Y entonces lo que podemos hacer con la proyección es encontrar la sombra de un vector U sobre un subespacio W y lo hacemos mediante la suma de las proyecciones del vector U con vectores de una base de W. Hasta aquí nos habíamos quedado. Aquí nada más hay que considerar que la base de vectores E1, 2, 3, así sucesivamente, es una base ortogonal del subespacio W. Bueno, entonces, eso es lo primero que habíamos tomado en... Lo primero que vamos a tomar en consideración, lo último que vimos la sesión anterior, la proyección. Cuando proyectamos un vector sobre un subespacio, lo que estamos haciendo es ir sumando todas las componentes vectoriales, porque así lo conocieron en cálculo y geometría analítica. Las proyecciones de un vector sobre otro, pues es la componente vectorial. Vamos a ir sumando todas las componentes vectoriales de un vector sobre cada uno de los elementos de una base ortogonal. Y nuevamente, nada más para que no se les olvide, subrayo aquí que la base debe ser ortogonal. Si la base no es ortogonal, entonces ahí ya tenemos un problema, porque no vamos a poder obtener la proyección de manera correcta. Bueno, ahora,
¿Qué es lo que va a suceder en esta situación? ¿O en qué lo vamos a poder aplicar? Voy a tomar entonces en consideración ahora la segunda cuestión, que es el complemento ortogonal. Porque la proyección y el complemento ortogonal están relacionados entre sí. Y están relacionados entre sí pues porque la sombra de un vector yo la puedo proyectar sí sobre un subespacio, pero voy a tener una distancia entre el subespacio y el vector. Esa distancia es donde viene involucrado el complemento ortogonal. Entonces, nada más que tomen nota de esto, indíquenme cuando le pueda bajar. Vale. Vale. Voy a suponer lo siguiente. Aquí tengo un subespacio W. Imaginemos que pues, es un planito que lo estamos viendo de canto. Recuerden que pues, siempre contiene el origen. Entonces, yo puedo tener aquí el vector U. Y cuando hago la proyección, me va a devolver este vector. La proyección pues es la sombra directamente que está formando 90 grados con el subespacio W. Aquí se forman 90 grados pues porque por acá tengo una lamparita que está alumbrando al vector y la sombra cae directamente sobre el subespacio. Entonces, esta viene siendo la proyección del vector U en el subespacio W. Eso es lo que logramos con la expresión que vimos la sesión anterior y que acabamos de recordar. Ahora, como les comentaba, aquí se forman 90 grados. Y esos 90 grados es con todos los vectores del subespacio W que nada más está representado por esa recta en color cian. Hagan de cuenta que es como si estuviésemos viendo un plano de canto, una hoja de papel de canto, pues hay un montón de vectores ahí. Entonces, este vector que podríamos obtener a partir de la suma de la resta de U menos su proyección es el vector D. El vector D nos representa la mínima distancia entre U, el vector U, y el subespacio W, porque podemos calcular la distancia de U a cualquier parte de W. Sí, podemos calcular todas estas distancias. Pero la mínima, la más pequeña, es precisamente esta, la distancia perpendicular. Así como en cálculo y geometría analítica ustedes obtuvieron, por ejemplo, la distancia entre dos rectas, pues sí, podemos calcular la distancia de un punto a otro de dos rectas, ¿no? Pero siempre hay una mínima distancia y es la que se encuentra perpendicular a ambas rectas. Aquí sucede lo mismo. La distancia que es mínima entre U y W viene siendo de manera perpendicular y está denotada por este vector D. Aquí podemos entonces establecer que este vector D lo podemos expresar como la suma de U más su proyección, ¿no es cierto? U menos su proyección.
Por suma vectorial esto nos quedaría como el vector u menos la proyección. Porque pues viene siendo aquí una regla de paralelogramo. Esta es la resultante, pues le resto este vector a la resultante y obtengo la distancia como tal. Entonces, el vector mínima distancia lo podemos obtener a partir de u menos la proyección de u sobre w. Pero aquí es donde entra en juego el complemento ortogonal. Porque el complemento ortogonal sería un subespacio como este. Y a final de cuentas, cuando le aplicamos una fuente de luz al vector u, pues va a proyectar una sombra hacia acá. Y esa sombra viene siendo este vector. Y pues como esto es un rectángulo, resulta que este sigue siendo el mismo vector d que nos denota la distancia entre u y w. Con ayuda del complemento ortogonal, entonces podemos decir que el vector d, el vector distancia entre u y w, no es otro más que la proyección del vector u sobre el complemento ortogonal de w. Precisamente por la geometría de este rectángulo, pues los lados que nos denotarían como la altura de este rectángulo, pues son el mismo, tienen la misma magnitud. Las bases pues siguen siendo también las mismas, la misma magnitud. Esta sería la, digámoslo así, la base superior. Sigue siendo esta la proyección de u en w. Entonces, por la geometría nos damos cuenta que primero, la mínima distancia entre un vector y un subespacio se da entre el vector y la proyección sobre el subespacio, que vendría siendo esta situación. Y por otro lado, si ese vector lo proyectamos pero sobre el complemento ortogonal, obtendríamos el vector distancia. Así podemos entonces tomar en cuenta que si tenemos un subespacio W y su complemento ortogonal, entonces un vector U, cualquiera fuera de esos dos, bueno, incluso aunque no esté fuera de esos dos, aunque pertenezca a alguno de esos dos subespacios, lo podemos expresar como la suma de la proyección del vector U en el subespacio W más la proyección de ese vector U pero sobre el complemento ortogonal. Y si recuerdan lo que vimos de complemento ortogonal, esto nos denota el teorema de Pitágoras en forma vectorial. Porque al final de cuentas, pues sus normas van a satisfacer el teorema independientemente de cuál sea el espacio y el producto interno que estemos utilizando. Ahora, estas dos proyecciones, aparte de que nos denotan el teorema de Pitágoras con vectores, también nos están denotando las mínimas distancias. Porque esas mínimas distancias las podemos catalogar así, como la distancia entre un vector U y el subespacio W, ya no hablando de vectores, sino ya hablando de una cantidad escalar de distancia, una medición, pues no es otra más que la norma
de la proyección del vector U en el complemento ortogonal. Y por otro lado, la distancia entre U y el complemento ortogonal no es otra más que la norma de la proyección de U sobre el subespacio W. Aquí entonces hay que tomar en cuenta cómo tanto el complemento ortogonal como la proyección están relacionados a partir de la distancia. Esto, en esencia, es lo que conocemos como el teorema de proyección. En el cual, si queremos calcular la distancia entre un vector y un subespacio, lo único que hacemos es calcular la norma de la proyección del vector U sobre el complemento ortogonal. Y viceversa. Si queremos calcular la distancia entre U y el complemento ortogonal, pues calculamos la norma sobre la proyección. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Bueno. Vale, pues. Entonces, nada más que me lo indiquen. Vamos a ver un ejemplo que precisamente va a usar el producto punto complejo para corroborar precisamente eso. Que exista una situación en la cual encontremos a un vector U expresado en términos de sus proyecciones sobre un subespacio y pues que corroboremos que efectivamente se cumple el teorema de Pitágoras, considerando además también el teorema de proyección, encontrar la mínima distancia entre un vector U y un subespacio en particular. Entonces, nada más que me indiquen, le bajo para que podamos continuar. Bueno. A ver, entonces aquí nada más rápidamente les voy a dar un subespacio. Nuestro subespacio W va a ser este. Tengo al subespacio W de componentes A, 2IC más IA, C. Donde A y C, ahí le puse reales, no son reales, son complejos. Estos deben ser números complejos. Y tengo al vector U, que es 2i, 0, 3i. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Como inciso A,
vamos a encontrar la mínima distancia entre W y el vector U. Bueno, entre U y W, da lo mismo, a quien mencionemos primero. Y en segunda instancia vamos a expresar a U como la suma de M más M', considerando que M pertenece a W y M' pertenece al complemento ortogonal de W. Si ustedes observan bien, esta expresión, los vectores M y M' pues son directamente las proyecciones. La distancia, pues la vamos a calcular a partir de proyecciones. Ahora, y todo esto lo vamos a realizar bajo el producto punto en el espacio C3. Esto es lo que vamos a realizar. Vamos a darnos cuenta que todo esto lo podemos calcular a partir directamente de lo que viene siendo el complemento ortogonal. Más adelante vamos a ver un ejemplo en el cual no vamos a utilizar el complemento ortogonal, vamos a utilizar directamente una base ortogonal de un subespacio para que pues, también veamos ese proceso en el caso de que no queramos calcular el complemento ortogonal. Entonces, nada más que terminen de anotar, me avisan para que podamos proceder a realizar el ejemplo. Bueno, a ver entonces. Lo primero pues es tomar este vectorcito, este subespacio. Y pues calculemos una base, obtengamos una base. Vamos a calcular el complemento ortogonal. Entonces, vamos a tomar una base. ¿Cuál? Pues cualquier base, no importa. En este caso, como es el complemento ortogonal, no es la proyección. Aquí sí lo voy a anotar. Es el complemento ortogonal. Necesitamos una base, pero no necesariamente que sea ortogonal. Si nada más vamos a calcular la proyección, ahí sí necesitamos una base ortogonal. En este caso no, en el complemento no se requiere. Entonces, voy a decir que la base que estamos trabajando es con A igual a 1, C igual a 0. Entonces, el primer vector de esta base viene siendo 1 y 0. Ahora con A igual a 0, C igual a I. Entonces obtenemos 0, 2i, 1. Y ya tenemos la base de W. Vamos a obtener el complemento ortogonal de esta a partir del producto punto. Entonces, armo las condiciones.
Ahí le voy a poner mejor la expresión de este 1 para que no haya ningún problema. Entonces 1 y 0 punto, un vector de C3, pues voy a decir que es X, Y, Z. Recuerden que es recomendable que utilicemos otras variables. Y por el otro lado viene siendo el vector 0, 2 y 1 punto X, Y, Z. Y entonces lo voy a poner de manera explícita el producto punto. Es la primera componente del primer vector conjugada por X más la segunda componente del primer vector conjugada por Y más la tercera componente, pues que en este caso es 0, entonces ya no la voy a anotar, conjugado por Z. Esto tendría que ser igual a 0. El conjugado de 1 pues es 1 y el conjugado de I es menos I. Y vean que ya tenemos la primera ecuación. Para el segundo vector, el conjugado de 0 pues es 0 por X, pues es 0, ya no lo voy a anotar. Después tenemos 2i conjugado por Y más 1 conjugado por Z. Y esto sigue siendo igual a 0. Y pues aquí el resultado nos queda como menos 2i por Y más Z igual a 0. Y ya tenemos aquí dos condiciones que son las restricciones para el complemento ortogonal del subespacio W. ¿Hasta ahí algún comentario de cómo se aplicó el producto punto complejo? Bueno, le voy a ir bajando poco a poco para ir escribiendo y también que ustedes puedan ir anotando. A ver. Por ahí le voy a dejar. Con esas dos condiciones, entonces podemos obtener el complemento ortogonal. Por ejemplo, de esta primera condición, despejo X. X es igual a I por Y. De esta segunda condición, despejo Z. Z es igual a 2y. Y eso quiere decir que el complemento ortogonal de W debe ser X, pues que es Y, Y que existe por sí misma y Z que es 2i por Y. Considerando que Y pertenece a los números complejos. Ya tenemos el complemento ortogonal. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es trazar un dibujito como lo hicimos anteriormente para que podamos encontrar las proyecciones y lo que necesitamos. Entonces nada más avísenme cuando aquí sí terminen de anotar.
Bueno, ahora, nada más recordando, voy a tomar los incisos. Ay, que por cierto aquí se me fue que este vector u, le voy a quitar este para que no se confunda con el conjugado y voy a escribirlo en negritas. Así para que no haya confusión con que pues eso es un vector o es un conjugado. Entonces nada más esa aclaración. A ver, copiando estos dos. Ahí los tengo. Nos dice, obtén la mínima distancia entre el vector u. Ay, voy a tener que quitar todos estos. Ahí está. Entre el vector u y el vector w. El vector w. El subespacio w. Y así ya nos quitamos de que es conjugado o qué cosa es eso. Bueno. A ver. Nada más rápidamente. Este vendría siendo nuestro subespacio w. Este vendría siendo el vector u. Si queremos la mínima distancia, lo que queremos es esta. Esta es la mínima distancia que estaría representada por el vector d. Recuerden que aquí hay 90 grados. Entonces, si tomamos en cuenta el complemento ortogonal, pues la mínima distancia viene siendo la proyección sobre el vector u. Digo, sobre el complemento ortogonal. La proyección del vector u sobre el complemento ortogonal. Esta vendría siendo esa distancia d. Ahora, aquí podemos matar dos pájaros de un tiro. Bueno, no, eso se oye muy feo. Aquí podemos abarcar dos cuestiones al mismo tiempo. Debido a que u lo queremos representar como la suma de m más m', considerando que m pertenece a w y m' pertenece al complemento ortogonal, entonces podemos establecer que este vector vendría siendo m, que pertenece a w, y m', que pertenece al complemento ortogonal, vendría siendo el vector distancia d. Entonces, observen cómo podemos abarcar los dos incisos en un solo paso. Podemos proyectar u sobre el complemento ortogonal y después por resta vectorial obtenemos lo que vale m. Para verificar que estamos en lo correcto, pues calculamos el producto punto entre m' y m. Primero, si nos da 0, pues son ortogonales y tenemos aquí el ángulo recto del triángulo rectángulo. Y segundo, verificamos que m pertenezca a m'. Y con eso ya podemos establecer si efectivamente hicimos los cálculos correctos. Entonces, primero vamos a calcular el vector distancia, que es u proyectado sobre el complemento ortogonal. Hacemos una resta, bueno, calculamos la norma para obtener esa mínima distancia, hacemos una resta y con ello pues ya vamos a poder establecer quién es m y quién es m'. Entonces, nada más indíquenme cuánto ya le pueda mover para que podamos realizar esta situación.
Vale. A ver, nada más déjenme ver cuánto espacio me queda. Pues hay más o menos. Bueno, a ver si... No creo que me alcance. Les voy a copiar el ejemplo. Lo puedo borrar para que quede todo junto. Ahí. A ver, eso en primera instancia. Segundo, pues voy a copiar al vector, al subespacio. Primero el complemento ortogonal. Tengo el complemento ortogonal de un lado. Y el vector U por acá. Entonces, lo que vamos a hacer es la proyección. Y la proyección, como lo habíamos comentado, pues es la suma desde 1 hasta n del producto interno del vector U con los vectores, cada uno de los vectores de la base ortogonal. De esta forma. Entonces, debemos obtener la proyección de U sobre cada uno de los elementos de la base ortogonal del subespacio sobre el cual estamos proyectando. Ahora, aquí ustedes pueden darse cuenta que la dimensión del complemento ortogonal es 1. Entonces, la base ortogonal del complemento ortogonal solo contiene un vector. En realidad sería una base nada más, una base cualquiera. No toma en cuenta la situación de ortogonalidad, pues porque ya no hay más vectores que me hagan al conjunto o a la base linealmente independiente. Entonces, como la dimensión es 1, el complemento ortogonal solo tiene un vector en cualquiera de sus bases y solo estaríamos proyectando a U sobre ese vector. Como tal, esta suma iría desde 1 hasta 1, precisamente por la dimensión que aparece aquí. Entonces, aquí lo voy a poner como 1. Entonces, el número de proyecciones que vamos a realizar o bueno, mejor dicho, el número de proyecciones que se suman tiene que ser igual a la dimensión del subespacio. Para que sepamos cuántas componentes vectoriales vamos a hacer y cuántas vamos a sumar. Con esto pues ya tenemos una situación bastante simple para saber, ok, mi subespacio tiene dimensión 2, la base ortogonal tiene 2 vectores, entonces debo hacer la proyección de U sobre 2 vectores. Y ya de ahí sumo esas proyecciones para obtener la proyección completa sobre el subespacio. Bueno, entonces del vector del subespacio W vamos a calcular, vamos a seleccionar una base, va a ser en sí una base bastante simple y lo vamos a proyectar sobre el vector U. Le voy a ir bajando poco a poco.
Entonces, este es el vector del subespacio. Aquí pues no hay de otra. Si tomamos en cuenta el valor de y igual a 1, entonces la base sobre la cual vamos a proyectar solo tiene un vector que sería i1 no me deja pintar. Ahí está. i1 y 2i. Ese es el único vector sobre el cual vamos a realizar la proyección. Déjenme voy por el vector u. Me dejo por aquí. Este es el vector u. Y en consecuencia, entonces vamos a tener que la proyección de u sobre el complemento ortogonal es el producto punto de u, 2i, 0, 3i, con el vector de la base, i1, 2i, dividido entre el producto punto de i1, 2i consigo mismo. i1, 2i. Y esto pues va a estar multiplicado por el vector de la base sobre el cual estamos proyectando. Nada más lo voy a mover un poquito para acá para que me alcance el espacio para poner el vector. Entonces, este sería el vector i1, 2i. Y entonces, esa va a ser nuestra proyección, la proyección de u sobre el complemento ortogonal. Entonces, hagamos los productos punto. Los voy a poner también de manera explícita. Sería el conjugado de este menos 2i por este, que es i. El conjugado de este, que es 0 por este, pues sigue siendo 0, ya no lo voy a anotar. Y el conjugado de este, menos 3i por este, 2i, dividido entre este por el conjugado de este. No es cierto, al revés. El conjugado de este por este. Entonces es menos i por i. El conjugado de este por este. El conjugado de 1 pues es 1. Por 1 pues sigue siendo 1. Y el conjugado de este por este. Menos 2i por 2i. Todo eso sigue estando multiplicado por el vector que tenemos por acá. No me va a alcanzar. Bueno, lo voy a escribir otra vez. i1, 2i. Ahí está. Entonces realizamos los cálculos. A ver, i por i es i cuadrada por menos 2, pues es 2. I por i es i cuadrada por menos 6, pues nos queda 6. Entonces, el numerador aquí nos queda 8. Dividido entre, aquí tengo i cuadrada, menos 1 por 1. Digo, menos 1 por menos 1, pues es 1.
más 1. Y aquí tengo entonces menos 2i por 2i. Serían más 4. Aquí nos queda como 6. Todo esto multiplicando al vector i1, 2i. Entonces, esta es nuestra proyección. Esta vendría siendo la proyección del vector u sobre el complemento ortogonal. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. A ver, entonces nada más avísenme cuando terminen de anotar. Bueno, aquí nada más rápidamente. Si quieren simplificar el 8 sextos, se puede simplificar, no hay ningún problema. Aquí el 8 sextos. Lo podemos dejar como 4 tercios. No hay ningún problema, si lo dejan como 8 sextos o 4 tercios. Bueno. Y entonces, por último, bueno, más que por último, nos piden la distancia mínima entre el vector u y el subespacio w, que como habíamos comentado, de acuerdo al teorema de proyección, esto vendría siendo la norma de la proyección de u sobre el complemento ortogonal. Entonces hay que calcularle la norma a este vector. Recordando, la norma de este vector i1, 2i, pues viene siendo la raíz del vector producto interno, en este caso producto punto, consigo mismo. Ahora, por propiedades del producto interno, pues este escalar, que es 4 tercios, sale de la norma en forma positivo. Porque al final de cuentas, cuando multiplican 4 tercios por 4 tercios, les queda 16 novenos. Y la raíz de 16 novenos, pues sigue siendo 4 tercios.
que multiplica a la raíz de el conjugado de este por este. Pues ese ya lo tenemos acá arriba calculado, porque es precisamente el producto punto que tenemos aquí abajo. Este, producto punto de I1, 2I, es precisamente el mismo que tenemos por acá, ya sacando los escalares de la raíz, ¿no? Entonces, ese nos había quedado 6. El producto punto de complejo de I1, 2I consigo mismo, pues era 6. Habíamos encontrado que era 6. Y esta viene siendo la mínima distancia entre el vector U y el subespacio W. Entonces aquí sí recuerden, si calculan la distancia mínima entre un vector y un subespacio, tienen que calcular la norma de la proyección, pero sobre el complemento. Si calculan la mínima distancia entre un vector y el complemento, entonces calculan la mínima distancia entre calculan la norma de la proyección sobre el subespacio original. Entonces aquí nada más lo intercambian. Lo que haya aquí deben ser contrarios, esos superíndices. ¿Hasta aquí algún comentario de la mínima distancia entre el vector y el subespacio? Bueno. Y por último, bueno, nada más que ustedes me lo indiquen para ver el último inciso de lo que ya tenemos computado al momento. Me avisan cuando terminen de anotar. Vale, entonces, para acabar este ejemplo. Sabemos que el vector U se puede expresar como la proyección de U en el subespacio W más su proyección en el complemento ortogonal. Entonces, este vendría siendo el vector M que nos piden obtener y este vendría siendo el vector M' para que nos devuelva U. De estos ya conocemos dos. Conocemos U
y conocemos M' porque acabamos de calcular la proyección. Solo nos hace falta calcular esta otra proyección. Entonces eso lo podemos hacer directamente mediante una resta de vectores. Entonces voy nada más por el vector U. Aquí lo tengo. Voy por la proyección. Esa está por aquí. Y entonces ya lo último que nos hace falta es conocer a este vector M. Y pues lo obtenemos mediante resta. Entonces M tendría que ser igual al vector 2i, 0, 3i, menos 4 tercios del vector i, 1, 2i. Así es como vamos a obtener entonces al vector M. Y pues ya nada más realizamos la suma de números complejos. Nuestro vector M tiene que ser, a ver, tengo 2i menos 4 tercios. 2 en tercios es 6 tercios. 6 tercios de i menos 4 tercios de i. 2 tercios. 0 menos 4 tercios. Nos queda menos 4 tercios. Y 3i menos 4 por 2 es 8. 3i menos 8 tercios de i. 3 en tercios es 9 tercios. 9 tercios menos 8 tercios es un tercio. Entonces aquí nos queda como i tercios. Bueno, podemos expresar para no tener así tan feo escrito el vector m como un tercio de 2i menos 4i. Este vendría siendo el vector m y esta es la proyección del vector u en el subespacio W. Observen cómo directamente mediante una resta pues pudimos encontrar también esa proyección. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos bien? Pues debemos aplicar el producto interno de m con m', que nos devuelva 0. Si nos devuelve 0 significa que forman un triángulo rectángulo. Y además con este, pues encontraríamos lo que viene siendo la situación para que ese vector pertenezca al subespacio W. Entonces, nada más que me lo indiquen. Vamos a hacer esa comprobación así rápidamente para que pues, nos dé tiempo de ver un ejemplo más de proyección. El viernes podemos ver otro ejemplo de proyección y cerramos con lo de mínimos cuadrados ya este tema. Ya esta semana terminamos con este tema de producto interno para que la próxima empecemos con el último tema de operadores lineales en espacios con producto interno. Entonces, nada más que me lo indiquen, le movemos para terminar nuestro ejemplo. Bueno, para comprobar que estamos bien. Bueno, a ver.
Ya me falta poco espacio. Bueno, pero este creo que sí me alcanza. A ver, entonces, vamos a tomar la proyección que encontramos. Que sería el vector m'. Vamos a tomar el vector m. Y entre estos dos, pues les vamos a aplicar el producto punto complejo. Ahora, propiedades del producto interno. Los escalares pueden salir, pero recuerden que como estamos realizando producto punto complejo, el escalar en este caso del primer vector sale conjugado. Como es un número real, pues no va a pasar nada. Su conjugado se va a quedar igual. Entonces, al multiplicar 4/3 por 1/3, nos queda 4/9. Eso es lo primero. Y ahora sí, el conjugado de este por este. Más el conjugado de este por este. Como son números reales, pues nos queda nada más menos 4. Más el conjugado de este por este. Esto sigue siendo 4/9. Y entonces tenemos i por i cuadrada, que es menos 1. Por este menos, más 1. Por 2, pues nos queda aquí 2. 2 menos 4. I por i cuadrada, que es menos 1 por menos 2, más 2. Y ya pasó la primera prueba. Efectivamente nos devuelve 0. Menos 4 más 2 más 2, pues es 0. Y entonces, efectivamente, m, que es este vector, y m', que es este, son ortogonales. Son los catetos del triángulo rectángulo. U vendría siendo la hipotenusa. Este que es m vendría siendo un cateto. Y este que es m' vendría siendo el otro cateto. Entonces ya tenemos aquí la primera situación en la cual los vectores efectivamente son ortogonales. Significa que pues, uno es complemento del otro. Entonces, esa primera parte es correcta. Nada más nos hace falta la última. Déjenme voy por el subespacio. En este caso es W, el subespacio original que nos dan. Que no lo hemos ocupado desde acá arriba. Entonces, lo único que debemos verificar es que efectivamente este vector m que tenemos aquí pertenezca a este subespacio. M' pertenece al complemento ortogonal y pues ese lo obtuvimos mediante proyección. Pero M debe pertenecer a este subespacio. Entonces, este tendría que ser igual a 1/3 de 2i menos 4i. Por igualdad entre vectores nos damos cuenta que A tiene que ser igual a 2/3 de i. Al multiplicar el tercio por 2i, pues nos queda esos 2/3 de i. C, pues tendría que ser 1/3 por i. Entonces C tiene que ser igual a 1/3 de i. Y por lo tanto, 2ic más ia debe ser igual a 4/3, precisamente por la igualdad de segunda componente con segunda componente, ¿no? 1/3 por menos 4, pues menos 4/3. Entonces,
Vamos a sustituir estos valores aquí para verificar si efectivamente se satisface. Si se satisface, el vector m pertenece al subespacio. Esta m vendría siendo la proyección de u sobre el subespacio. Y ya nos quitamos de problemas porque tenemos todos nuestros cálculos correctos. Entonces voy a sustituir. A ver, c vale 1/3. 1/3 de i por 2i. Pues nos queda 2/3 de i cuadrada. En un momento vemos eso del i cuadrada. Aquí sería i por a, pero como a vale 2/3, entonces tendríamos más 2/3 de i cuadrada. I cuadrada pues ya sabemos que es menos 1. Entonces nada más aquí, para que quede constancia, este es menos 1, este es menos 1, y menos 2/3 nos devuelve efectivamente menos 4/3. Nos damos cuenta entonces que M sí pertenece al subespacio W, es perpendicular a M', y por lo tanto M es la proyección de U sobre el subespacio W. ¿Algún comentario hasta aquí de esta comprobación? Bueno. Entonces, pues ya hemos corroborado efectivamente que la proyección de un vector sobre el complemento ortogonal pues nos devuelve la mínima distancia entre el vector y un subespacio, no el complemento, en el subespacio original. Y que al sumar la proyección de un vector sobre el complemento ortogonal más la proyección sobre el subespacio original, nos devuelve precisamente ese vector. Se forma un triángulo rectángulo y entonces se comprobaría el teorema de Pitágoras. Bueno, nada más que me lo indiquen. Vemos un siguiente ejemplo de proyección. Aquí sí buscamos una base ortogonal y vemos la proyección completa. Bueno, a ver, entonces. Como ya no tengo espacio, ya les voy a borrar. Y vamos a utilizar un ejemplo con R3. Vamos a bajarle un poquito el nivel en lugar de poner complejos. Ahora vamos a trabajar con números reales y la próxima sesión trabajamos con otro espacio vectorial. Bueno, si nos da tiempo esta sesión, lo trabajamos en esta sesión. A ver, tengo entonces ahora el subespacio M, que es x, y, menos 2x más y, tal que x y y pertenecen a los reales. Y lo que queremos obtener es el vector m que pertenece a el subespacio M mayúscula
que es el más próximo al vector i. Aquí voy a poner ya directamente al vector i. No le voy a poner otro nombre, al vector i. Es aquí con puntos suspensivos. Entonces, el vector m que pertenece a este subespacio, que es el más próximo a i, es, y yo creo que aquí de la redacción me hacen falta unas comitas. Entonces, lo que estamos buscando es el vector más próximo, más cercano. Cuando hablemos de más próximo, también podemos decir que es el más cercano. O también podemos decir que minimiza la distancia. Cualquiera de estas tres expresiones es equivalente. ¿Quién es el vector más próximo, más cercano, que minimiza la distancia, cuya distancia es mínima? Cualquiera de esas expresiones son exactamente lo mismo, son sinónimas. Entonces, en esencia, nada más lo voy a subir un poquito para poder anotar aquí completo. En esencia, estas situaciones nos están indicando que calculemos la proyección del vector i, en este caso, que es el que estamos trabajando, en el subespacio M. Entonces, vamos a calcular la proyección. Aquí la vamos a calcular directamente sobre el subespacio, no nos vamos a ayudar por el complemento ortogonal. Se puede utilizar así como lo hicimos en el ejemplo anterior, pero aquí para que veamos un ejemplo de cálculo de proyección directamente sobre el subespacio, sin auxiliarnos del complemento ortogonal, vamos a calcular precisamente esta proyección. Entonces, aquí sí, como no vamos a usar el complemento ortogonal, aquí sí necesitamos una base cuyos vectores sean ortogonales entre sí. Aquí sí vamos entonces a requerir la asistencia de una base ortogonal, porque nada más vamos a calcular la proyección. Entonces, nada más que me lo indiquen, comenzamos a calcular la base ortogonal. Vale, entonces, a ver, voy a copiar este vector. Y aquí primero vamos a poner base ortogonal de M. Eso es lo que necesitamos. Entonces tengo aquí mi vector M. Bueno, ahora les voy a hacer una sugerencia. Tomen en cuenta que para calcular la base ortogonal necesitamos partir de un vector. Esto es calcular un conjunto ortogonal como habíamos visto anteriormente, solo que debe ser dentro del subespacio. Es decir,
Si tomamos en cuenta que la base ortogonal contiene los vectores E1 y E2, bueno, le voy a quitar ese I y le voy a poner una coma. Contiene los vectores E1 y E2, nuestra base ortogonal contiene estos dos vectores, estos dos deben tener esta misma forma. Entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, parto de un vector, ¿cuál? Pues el que yo elija. ¿Pero cuál puedo elegir? Pues no importa, el que sea. Entonces, puedo elegir el vector E1. Vale, lo elegimos. Y le aplicamos el producto punto con el vector E2. Pero entonces este E2 debe tener la forma del subespacio. Porque estamos calculando una base ortogonal dentro del subespacio. Ya no es una base del espacio vectorial, ya no es de R3, ya no puedo poner ahí X, Y, Z. Porque la base forzosamente la necesito de M. Y M no es X, Y, Z. Entonces hay que tomar en consideración esa situación. Elijo un vector de M que sería E1 y le aplico el producto punto o el producto interno que se esté trabajando para forzar a la condición de ortogonalidad. Pero el segundo vector debe también pertenecer al subespacio. Debe tener esta misma forma del subespacio. No puede ser cualquier otro vector, porque entonces ya no estaríamos obteniendo la base del subespacio, la base de M. Bueno, entonces, eso es lo primero. Y la segunda, ¿qué vector elegirían ustedes para que fuese E1? ¿Cuál se les ocurre que podrían elegir? Que X valga 1 y Y 0. Bueno, vamos a poner por ejemplo ese. Digamos que E1 sería el vector 1, 0, menos 2. Ese vector se obtuvo con X igual a 1, Y igual a 0. ¿Alguien más pudo decir, ¿puedo utilizar X igual a 0, Y igual a 1? Sí, también se puede, no hay ningún problema. Bueno. Ahora, aquí nada más les voy a comentar algo. Cuando estén obteniendo base ortogonal dentro del subespacio, traten de ser como videntes. ¿A qué me refiero a ser como videntes? Traten de... No quiero decir que predecir, porque no es como predecir el futuro. Más bien traten de adelantarse en el tiempo para saber cómo les va a devolver la base ortogonal. Fíjense, podemos utilizar ese E1. Entonces aplico 102 punto xy menos 2x más y, y este tiene que ser igual a 0. Bueno, aplico el producto punto y entonces nos queda x menos 4x menos 2y. Este por este es x, este por este pues es 0 y este por este es más. Nos queda más 4x. Más 4x menos 2y es igual a 0. Bien. Observen que aquí la condición es 5x menos 2y es igual a 0. Cuando despejemos x o y, la que ustedes quieran, no importa cuál sea, x o y. Cuando la despejemos y la sustituyamos en la ecuación, nos va a quedar un poquito fea, porque nos va a quedar o en medios o en quintos. Bueno, no en la ecuación, en el vector. Nos va a quedar en medios o en quintos. Y pues en los productos internos vamos a tener que manejar medios o quintos. Que bueno, no son fracciones tan complicadas. Pero recuerden que en la medida de lo posible, si podemos evitar el trabajar con fracciones, pues hagámoslo. Entonces,
Es correcto esto que acabamos de hacer, es correcto el vector que acabamos de encontrar, pero se nos va a complicar mucho. Bien. La sugerencia que les doy es que hagan esto. Es precisamente lo que les digo de que se adelanten un poquito en el tiempo y vean qué es lo que va a suceder. En lugar de seleccionar el vector 1, 0, menos 2, ¿por qué no seleccionamos 1, 2, 0? En este caso, x sería igual a 1, y sería igual a 2. Cuando sustituyan x igual a 1, les queda 1. Y igual a 2, les queda 2. Y esta última componente, pues sería menos 2x, es decir, menos 2 por 1, más y, menos 2 más 2, nos devuelve 0. Este vector E1 también pertenece al subespacio. Y vean qué es lo que sucede ahora con el producto punto. Uno, 2, 0, ahí. Punto. Nuestro vector x, y, menos 2x más y tiene que ser igual a 0. Entonces, 1 por x, pues es x. 2 por y, nos queda 2y. Y 0 por este, pues nos queda 0. Y pues de aquí despejamos fácilmente, x es igual a menos 2y. Observen cómo ahora, más o menos intuir qué valor de x y y para seleccionar el primer vector nos va a facilitar los cálculos. Les digo, es correcto que seleccionemos ese vector, el problema va a ser que vamos a tener que manejar fracciones, tal vez se nos complique un poquito más. Si seleccionamos otro vector de tal forma que al aplicar el producto punto o el producto interno que estemos trabajando, la condición del subespacio pues se multiplica por 0, observen cómo ya tenemos una condición más simple para poder sustituir. Entonces, no importa cuál de los dos métodos utilicen. Si el usual de x igual a 1, y igual a 0 o y igual a 1, x igual a 0, está bien. Si utilizan otro vector de tal forma que les quede una ecuación, una condición para el vector E2 lo más simple posible, pues también está bien. Independientemente de cuál de las dos situaciones elijan, o las tres, o la base que ustedes elijan, siempre les va a dar el mismo resultado. No importa qué base ortogonal usen, siempre les da la misma proyección. Más o menos me doy a entender de por qué puede ser una mejor opción elegir este vector en lugar de este. Bueno, como ya nos queda poco tiempo, voy a seguir trabajando con este para que hagamos los productos punto un tanto más rápidos. Entonces, voy a trabajar directamente con este. A ver, ya sé que x es igual a menos 2y, entonces sustituyo en el vector del subespacio. X, pues es menos 2y. Y menos 2x más y. Como x es igual a menos 2y, menos 2y por menos 2, menos 4y. No es cierto, más 4y. Más 1, 5y. Aquí ustedes pueden darse cuenta como efectivamente ya salieron el 5 y el 2, que nos salieron por acá. Entonces, dense cuenta cómo efectivamente van a obtener exactamente lo mismo.
Entonces, considerando y igual a 1, eso quiere decir que el vector E2 viene siendo menos 2, 1, 5. Y tenemos que nuestra base ortogonal de M es el vector 1, 2, 0. Es el vector E1. Y el vector E2 es menos 2, 1, 5. Entonces, nada más que me lo indiquen. Le continuamos para que puedan anotar esto y ya calculamos la proyección. Bueno, entonces, para finalizar, calculamos la proyección del vector I, que es el que estamos trabajando en el subespacio M. Y entonces, este vendría siendo la suma de la proyección de I sobre este más la proyección de I sobre el segundo vector. Lo voy a poner utilizando los nombres de los vectores. Recuerden que este sería E1 y este sería E2. Entonces la suma nos quedaría como el vector I punto E1 entre E1 punto E1 sería la proyección de I en el primer vector más la proyección de I en el segundo vector de la base ortogonal. Por el vector E2. Entonces, esta situación nos quedaría de la siguiente forma, ya con los vectores sustituidos. Sería el vector I 1, 0, 0, punto 1, 2, 0 dividido entre 1, 2, 0 punto 1, 2, 0. Por el vector 1, 2, 0. Más 1, 0, 0 punto el vector menos 2, 1, 5 dividido entre el producto punto de menos 2, 1, 5 consigo mismo. Multiplicando a menos 2, 1, 5. Ay, ahí apenas me alcanzó. Bueno, a ver, voy a quitar este, no, lo voy a mover un poquito para que no me quede ahí tan apretado. Yo creo que por ahí. Ahí está, ya quedó de mejor forma. Entonces, pues apliquemos los productos punto. A ver, el producto punto aquí arriba solo nos queda 1 entre el producto punto aquí abajo. Sería 1 por 1 más 2 por 2. Es decir, 1 más 4, pues nos queda un quinto.
un quinto de 1, 2, 0. Más producto punto de aquí, me queda menos 2, dividido entre el producto punto de aquí abajo. Me quedaría menos 2 por menos 2 es 4, más 1, 5, más 25, son 30. Por menos 2, 1, 5. Le voy a ir bajando poco a poco. A ver, nada más simplificando algunas cosas. Este me queda de esta forma. Este me va a quedar como menos 1 sobre 15. Menos 2, 1, 5. Bueno, voy a hacer aquí una situación especial. Observen cómo los escalares tienen un factor en común que viene siendo 5. Entonces, voy a uniformizar solo los escalares, los denominadores de los escalares. Fíjense que un quinto en denominador 15 es lo mismo que 3 sobre 15. Ahora, ¿por qué hago eso? Porque podemos factorizar ese denominador 1 sobre 15. Fíjense. Pongo el 1 sobre 15 hasta el principio, que vendría siendo como un factor común. Por 3, pues 1 sobre 15 por 3 me devuelve este, que pues es un quinto. Que multiplica a 1, 2, 0. Más, bueno, menos, porque aquí sería un menos 1. Menos 2, 1, 5. Dense cuenta que el 1 sobre 15 por este menos 1, pues me devuelve precisamente el menos 1 sobre 15 que tenemos enfrente de menos 2, 1, 5. Esta manipulación algebraica les ayuda a realizar la suma de una forma un poquito más eficiente. Entonces, por si quieren utilizarla. Si no la quieren utilizar, pues directamente multiplican el quinto por este, el menos 2 sobre 30 por este, y realizan la suma. No hay ningún problema, les va a devolver exactamente lo mismo. Entonces, finalmente tenemos que la proyección del vector y en el subespacio M es 1 sobre 15 que multiplica el vector 3 por 1 menos 2, pues nos queda 5. 3 por 2, 6. Menos 1, nos queda 5. 3 por 0, menos 5. Nos queda menos 5. Y si quieren simplificar un poquito, pues esto les quedaría como un tercio de 1, 1, menos 1. Y esta es la proyección. Esta ya es la proyección del vector y en el subespacio M.